Señor abogado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Primero hemos recibido oficio del Senado enviando el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes. Su Excelencia el Presidente de la República ha aplicado urgencia suma al proyecto que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, al proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Urgencia simple al despacho del proyecto que modifica el Código Penal para aumentar las penas del delito de usurpación de inmuebles o derechos reales, como para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles. El que modifica el Código Penal para sancionar los delitos que indica cometidos por quienes desempeñan funciones al interior de una organización deportiva. Este proyecto ya fue informado por la Comisión de Deportes. Oficio de la Cámara por el cual se accedió a la solicitud de esta comisión en orden a refundir los dos proyectos que regulan en forma integral los delitos de carácter económico. Confirma su asistencia. Se acordó aprobar la fusión. También tenemos la presencia del señor subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, acompañado de la asesora legislativa Macarena Cortés, y los asesores señores Francisco Maldonado, Gabriela Valenzuela. La Defensoría Penal Pública solicitó asistir con calidad de oyente. Se encuentra presente el señor Francisco Gaize, lo mismo la directiva de AFUSE Sename, señora Alicia del Basto, Cristiana Araya, Abdul Flores, la señora Camila Massa, abogada de la Corporación Opción. Correo electrónico a la señora Luis María Sañartu, directora de AFUSE Sename, por el cual solicita asistir como observadora. Se hace presente que ya AFUSE Sename ya fue aprobado, que asistiera con la presencia de 3 de sus directivos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muy bien. En temas varios, ofrezco la palabra. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto iniciar la tramitación del proyecto de ley que crea se olvidó señalar que se ponen a disposición la acta de las sesiones 179, 180 y 181 y se da por aprobada el acta 178 por no haber sido objeto de observaciones. Si no digo esto, el secretario de la Comisión Barreta. Ahora sí, el objeto de la presente sesión es iniciar el trámite del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indican, boletín 11.174-7. Se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Se hace presente que en virtud del acuerdo de los comités parlamentarios la sesión debe levantarse a las 16 horas. Al respecto quiero dar una explicación a nuestros invitados. Lamentablemente, y pese a la importancia de este proyecto, el proyecto de crear el Servicio de Reinserción Juvenil y que termina con el Sename, y que, como recordaba el diputado Zafiro, hoy día la sala tuvo un larguísimo trámite en el Senado, a mi juicio injustificadamente, dada la prioridad que tiene este proyecto, y dado que el proyecto tiene suma urgencia por parte del Ejecutivo, se dio cuenta hoy día de la suma urgencia, los acuerdos de comité impidieron que pudiéramos sesionar después de las 16 horas. Se requirió el acuerdo de la sala para revertir ese acuerdo. Hubo, entiendo que una diputada que se opuso. Entonces, lamentablemente, vamos a alcanzar en esta sesión solo a escuchar al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, que nos acompaña. Usted nos explicará por qué no está presente el ministro, que fue invitado. Lo acompaña doña Macarena Cortés Camus, asesora legislativa de la División Jurídica, don Francisco Maldonado Fuentes, asesor externo de la División Jurídica, y doña Gabriela Valenzuela Rosas, asesora legislativa de la División de Reinserción Social. Y asiste en calidad de oyentes, los saludamos a la señora Camila Alamasa, abogada de la Corporación Opción, y a la señora Alicia del Basto, al señor Cristian Araya, al señor Abdul Flores,
de la Asociación de Funcionarios del Sename, AFUSE Sename. Así que, sin más dilación, dado lo apremiante del tiempo, le damos la palabra subsecretario para escucharlo. Diputado Zafirio. Muy breve, presidente. Solo para plantear una idea, y es que yo deduzco que el Senado ha tenido una intensa discusión para llegar a este resultado. ¿No sería posible que por un principio de economía procesal le pidiéramos a la Secretaría de la Comisión que nos elaborara una minuta con la posición de quienes comparecieron a la Comisión de Constitución del Senado y a partir de ello podamos definir a quienes invitamos para escuchar y disminuimos bastante los tiempos podríamos eventualmente disminuir bastante los tiempos de tramitación. Gracias, diputado Zafirio. Me parece muy pertinente su sugerencia. Si le parece a la comisión, así se acuerda. Y le agradecemos a la Secretaría obrar en consecuencia, apoyados por la Biblioteca del Congreso, si es que les pareciera pertinente. Ahora sí, señor subsecretario Sebastián Valenzuela, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. En primer lugar, bueno, aclarar que mi comparecencia hoy día es en la calidad de ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, atendido que no se encuentra en este momento el ministro, por lo tanto vengo en mi calidad de ministro subrogante como máxima autoridad del ministerio, precisamente para darle la importancia que tiene este proyecto, que como bien ha dicho el señor presidente, es un proyecto tremendamente relevante porque puede concretar un anhelo que es tan compartido por todos y por la ciudadanía, especialmente de poner término al Sename. Por lo tanto, voy a hacer una presentación que si bien es bastante larga y cuentan ustedes, por su intermedio, presidente, todos los honorables miembros de la comisión con la presentación que es bastante extensa y detallada, simplemente en razón de, obviamente, los minutos que tenemos disponibles, abordar quizás los principales aspectos y puede que queden dudas pendientes y que también pueden ser abordadas en próximas sesiones a propósito de la oportunidad de poder escuchar a otros invitados. Pero efectivamente relevar la necesidad de, con toda la seriedad del mundo de conocer este proyecto, de avanzar en su tramitación. Este es un proyecto que se presentó en abril del año 2017. Ha sido un trabajo transversal, por lo tanto, tanto en el gobierno anterior como respecto a los equipos. Acá quienes me acompañan, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Talca y especialista en Derecho Penal Juvenil, el profesor Francisco Maldonado, y Macarena Cortés, abogada con lata experiencia también en materia de infancia en el Ministerio de Justicia, que vienen trabajando este proyecto desde hace bastante años. Acá hay una visión de Estado precisamente a propósito de trabajar en este proyecto y bueno, también me acompaña Gabriela Valenzuela, que es jefa del Departamento de Reinserción Juvenil. Por lo tanto, obviamente compartimos la necesidad y la importancia de poder avanzar en el despacho de este proyecto para, una vez implementado, poder poner término al actual Servicio Nacional de Menores. Con todo, presidente, bueno, solamente ilustrar en esta primera lámina la situación actual desde el punto de vista legislativo. Hoy en día se están conociendo 3 grandes proyectos por parte del Congreso. Este es uno de ellos que permite separar el Sename para abocarse netamente en un servicio nuevo, dependiente del Ministerio de Justicia, en lo que se refiere a justicia juvenil, y la parte vinculada a protección de la infancia, que como bien sabe esta comisión, porque le tocó conocer en primer trámite el proyecto, se crea un nuevo servicio de protección bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social, y finalmente una ley marco que establece un sistema de garantías que también actualmente está en segundo trámite, y ambos proyectos a punto de ser despachados por la Comisión Especial de Infancia del Senado, tanto el proyecto de garantías como el del Servicio de Protección. Por lo tanto, afortunadamente se ha ido avanzando en la tramitación legislativa de estos 3 proyectos que son necesarios para dar cuenta de la nueva institucionalidad. Muy simple, presidente, como antecedentes generales, en materia de responsabilidad penal adolescente existe un sistema creado por ley desde el año 2007, que reemplaza lo que hasta el año 2007 estaba, que eran los antiguos juzgados de menores, donde no había una justicia especializada. Había una visión bastante tutelar de cómo abordar las conductas infraccionales de jóvenes menores de edad, bajo un sistema que establecía el llamado examen del discernimiento, y eso se reemplaza el año 2007, donde se establece una nueva ley con sanciones específicas. Se separa, por tanto, un sistema de responsabilidad penal adolescente diferenciado del de adultos, pero
pese al objetivo que aparece recalcado ahí de esta ley, la ley 20.084, ley responsabilidad penal adolescente, de favorecer la reinserción, la verdad es que por una serie de antecedentes que vamos a explicar muy rápidamente, se queda corta en poder plasmar efectivamente este fin, tanto por aspectos funcionales como estructurales. En síntesis, como aparece destacado en la lámina, presidente, lo cierto es que no es, en cuanto a sistema, capaz de lograr una efectiva reinserción de los jóvenes. Cuando uno ve el sistema, aparecen sanciones que son a veces muy bajas para determinados hechos, aparecen sanciones como la multa, como la amonestación, tratándose de jóvenes que tienen a veces multirreincidencia, donde se requiere una intervención un poco más específica, no simple pago de una multa, por ejemplo, o en otros casos aparecen contradictoriamente sanciones muy altas que logran una desocialización, como por ejemplo la internación en régimen semicerrado, que es una sanción la segunda más grave, pero en las condiciones en las que actualmente se cumple, la verdad es que hace bastante difícil aspirar a fines de reinserción que están establecidos en esta ley. Uno podría señalar que el sistema actualmente, más que resolver los casos de fondo, se encarga de conocerlos y tramitarlos de buena manera con los marcos que da la ley, pero establece una serie de limitaciones que no están totalmente zanjadas, y esto lo que menciono no es una opinión, esto está avalado en distintos estudios, como aparece ahí en la lámina. Esto ha sido profusamente estudiado incluso por esta propia corporación. El último estudio, yo diría relevante, que se tuvo en consideración para este proyecto, un estudio que el año 2015 efectúa la Comisión de Evaluación de la Ley de esta corporación. Ahí aparecen otros estudios y en general bastante consenso de los aspectos deficitarios que tiene esta ley. No voy a detenerme en los detalles, pero pongo solamente quizás la manera más ilustrativa. Cuando se establece el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente y se dicta la ley 20.084 en el año 2007, no se estableció una orgánica para hacer ejecutiva esa ley, sino que se incorporó un departamento dentro del Servicio Nacional de Menores, que es el Departamento de Justicia Juvenil. O sea, la orgánica y el servicio que va a estar a cargo de reinsertar es un servicio que fue pensado para otra cosa, que era un servicio de protección, con todas las deficiencias también que tiene el Servicio Nacional de Menores, pero no hubo una institucionalidad propia destinada a encargarse de la reinserción juvenil, sino que se inserta un departamento dentro de un servicio que, insisto, ya tenía otros fines. Y eso quizás es el ejemplo de un déficit de manera más bien estructural. Y eso también va alojado con otro tipo de déficit que hoy día han saltado fácilmente a la vista sobre el sistema. Y, por ejemplo, uno es que en el caso de jóvenes, hay un grupo de jóvenes que, por distintas causas, tiene trayectorias delictuales persistentes, que se conoce, o sea, múltiples ingresos en el sistema. La ley no tiene ni un solo artículo que regule qué hacer con un joven que tiene dos causas, sea que la primera causa está terminada, sea que tiene dos procesos en paralelo. La ley no da ninguna solución a los tribunales de manera clara de decir, bueno, frente a un joven que tiene dos causas, por ejemplo, en dos jurisdicciones distintas en paralelo, si se puede unificar, si se establece una sola pena, si se establecen penas sucesivas. Y eso ha llevado a un sinnúmero de soluciones que la jurisprudencia ha tenido que ir determinando caso a caso, y hay criterios dispares, obviamente, porque los jueces recurren a distintas interpretaciones, pero un déficit de la ley. No es responsabilidad de los tribunales, obviamente, sino que es la ley la que no se puso en ese caso. O el caso más patente: no regula la situación de personas que pueden haber cometido un delito como menor de edad y como mayor de edad. Entonces tenemos casos hoy día, y los propios funcionarios del Sename lo vienen a diario, de jóvenes que pueden ingresar, por ejemplo, a una condena privativa de libertad a los 24 o 25 años. ¿Por qué? Porque primero cumplen la pena como mayor de edad, una pena privativa de 3-4 años en gendarmería, en un establecimiento penal, y sucede que después tienen que ingresar a un centro del Sename en contacto con menores de edad, también condenados. En fin, son una serie de funcionalidades del sistema. No me voy a explayar porque en eso en general hay bastante consenso de estos déficits. A nivel de propuesta en general, básicamente el proyecto lo que establece es, primero, pensar en un modelo de intervención de los jóvenes para luego, desde ese modelo, empezar a cambiar modificaciones que tiene la ley. Acá no hay un reemplazo completo de la ley de responsabilidad penal adolescente, y ajustes que requiere, y finalmente un servicio que pueda proveer toda la intervención necesaria para estos jóvenes. Pero parte desde el modelo de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Un joven puede pasar por distintas etapas dentro de una sanción. Puede estar internado en un régimen cerrado, a medida que va evolucionando pasa a un régimen semicerrado o a una libertad asistida, un régimen menos intenso de privación de libertad, de restricción o de control. Pero
la intervención respecto de ese joven es un caso único, que puede ir pasando en distintas etapas y por lo tanto no puede ser que cada vez que ingresa una sanción distinta o que se le va sustituyendo su sanción, aparece un diagnóstico nuevo, aparece una institución nueva, bajo un modelo teórico distinto que elabora un perfil. El caso es uno solo, el joven es uno solo y por lo tanto se tiene que dotar de continuidad todo ese paso que tiene el joven por el servicio. Por lo tanto, el modelo de intervención es único, independientemente que hayan sanciones distintas, que pueda ir evolucionando esa intervención o que pueda tener reingresos. No puede ser que un joven que terminó una sanción y por ese motivo vuelva a ingresar 6 meses después al sistema, parte de cero la evaluación diagnóstica. En fin, hay un cambio justamente en el sistema de abordarlo como un solo caso. A partir de eso, entonces, se establece un servicio de reinserción adecuado justamente a este modelo. Me voy a saltar todas estas láminas que dicen en relación con el proceso de intervención, insisto, en razón del tiempo. Pero quiero mostrar esta lámina porque esto no es solamente crear un servicio, esto es crear un sistema. Y cuando digo esto es porque acá hay un cambio de enfoque que quizás justamente ha sido uno de los errores que como Estado hemos tenido a propósito del CENAME, que es encargar en un solo servicio la reinserción de jóvenes, donde esto no depende solamente de un servicio y no depende solamente de una cartera, en este caso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Al CENAME no se le puede hacer responsable por déficit en salud mental, por ejemplo, de lo que es la atención a los jóvenes, en materia de educación, algo que discutimos latamente en el Senado en la Comisión de Educación. Por lo tanto, independientemente de que se crea un servicio, hay una estructura que establece 3 instituciones importantes. En primer lugar, un Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, o sea, hay un consejo a nivel interministerial que establece una política nacional de reinserción juvenil. Por lo tanto, esto no depende solamente de un servicio o de un ministerio. En segundo lugar, ese plan de acción tiene que ser ejecutado por una comisión coordinadora a nivel nacional, que está encargada a nivel de subsecretarios, particularmente queda radicado como responsabilidad mayor en el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, pero coordinado con el resto de los subsecretarios, de manera a fortalecer esta coordinación interinstitucional y que una de las partes importantes obviamente la tiene este nuevo servicio. Y en tercer lugar se crea un Consejo de Estándares y Acreditación, que este Consejo de Estándares, que ahí aparece la integración por personas externas al servicio, básicamente tiene 3 funciones: aprueba estándares de funcionamiento de los programas, por lo tanto no es resorte interno del servicio, sino que tiene que ser aprobado por este consejo externo los estándares que les vamos a exigir a los distintos programas que se ejecuten en la intervención con los jóvenes. Segundo lugar, acredita los estándares de las instituciones que van a participar, obviamente, en la provisión, y esto es muy importante porque aquí este proyecto deja hasta el momento lo que es el modelo de subvención, que es la Ley 20.032, que quizá otro de los ejemplos que mencionaba cuando se incorpora el nuevo sistema de justicia juvenil en 2007, se hace bajo el alero de la Ley 20.032, que esta comisión también conoce, que estaba pensado justamente para medidas de protección. Acá se reemplaza ese sistema, hay un modelo nuevo de provisión de servicios con normas específicas. Tampoco puedo explicar tanto en detalle, pero se abandona, por ejemplo, lo que es el pago por mes por niño atendido, que es el régimen de subvención hoy en día. Ya no se hace el pago por un caso por cuánto es atendido ese niño en relación de día a mes. Lo que se financia es un proyecto en base a una demanda calculada para que se ejecute obviamente esa provisión. Y todo esto es visto por ese consejo que es externo al servicio y que tiene una interacción obviamente con el jefe del servicio en cuanto a su funcionamiento. Paso adelante, presidente, para ir a los aspectos más importantes. Esto es lo que mencionaba respecto de la acreditación. Hoy en día, si uno hiciese el análisis, y también esto fue visto a propósito de lo que fue la tramitación de la llamada Ley Corta de Subvenciones, que fue conocida por esta comisión, hoy en día es más bien una acreditación de tipo formal, el cumplimiento de requisitos formales para que pueda entrar a operar un colaborador acreditado, sin perjuicio de todas las mejoras que hubo a la Ley 20.032, pero acá se cambia y se reemplaza este sistema para una acreditación de fondo, insisto, estándares tanto de el programa al cual va a ejecutar este colaborador como al propio colaborador. En segundo lugar, se establece un modelo de licitación que, como señalaba, ya no es un pago por joven atendido por niño más, que puede producir sentidos perversos.
sino que se establece en base a una demanda proyectada y un costeo de pago de atenciones, y además establece normas propias para facilitar que siempre exista una oferta para los jóvenes que no se vea interrumpida por distintas situaciones, y con esto me refiero a que se establece de manera excepcional y transitoria en caso de faltas oferentes cuando puede entrar directamente al servicio a proveer la oferta. Obviamente esto se mantiene para los regímenes cerrados donde administra directamente el servicio. Se establecen regulaciones para administraciones provisionales y de cierre, y en esto fue notablemente perfeccionado el proyecto en la Comisión de Constitución del Senado, es decir, cuando hay fallas del servicio, que el servicio puede dotar de un administrador provisional, administrador que es funcionario del servicio, o incluso una administración de cierre, en que se deba cerrar el programa, pero para poder darle cierre no se puede cerrar de un día para otro, porque obviamente los jóvenes quedan sin la provisión del servicio, y se establece un proceso para poder finalmente cerrar este programa. Y finalmente fondos de emergencia, donde por alguna situación determinada en alguna parte del país no hay la posibilidad de decretar una prestación determinada, y el servicio puede colocar directamente fondos para esa prestación, como por ejemplo una situación urgente de crisis en materia de salud mental. En la supervisión también hay un cambio bastante importante. Hoy en día, cuando uno ve el modelo de supervisión que está en el sistema del Servicio Nacional de Menores, hay supervisiones separadas. Por un lado está la supervisión técnica y por otro lado está la supervisión financiera. Aquí se adopta un modelo global de supervisión. O sea, acá lo que se está supervisando es cómo se está interviniendo a los jóvenes, y eso implica obviamente factores técnicos y factores financieros, y se establece la regulación de inspecciones regulares, inspecciones sorpresa, informes de gestión y auditorías, y ahí aparecen otro tipo de medidas como las multas, pérdida de acreditación o términos anticipados unilaterales de contrato respecto de los programas. Vamos a saltar esta parte que aborda sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, pero quizás mencionar simplemente en esta materia, ya no tanto en la parte institucional, sino que en la parte del sistema de sanciones, que hay dos grandes cambios. Uno, que hemos estado al debe, que no se ha cumplido, que es el mandato de especialización de los actores judiciales. O sea, lo que se busca acá es crear jueces, fiscales y defensores realmente especializados en esta materia. Es distinto cuando se aborda la situación y conflictos judiciales de jóvenes infractores de ley respecto de los adultos. La ley del año 2007 ya estableció un mandato, pero la verdad es que no se ha podido ejecutar realmente. Aquí se crean salas especializadas en los tribunales de justicia para que un juez, un fiscal y un defensor con dedicación exclusiva en algunas zonas, no es posible esto plantearlo en todos los tribunales de garantía del país por un tema de volumen, pero en las grandes zonas se establecen salas especializadas con dedicación exclusiva. Por lo tanto, ahí hay un cambio importante para lo que es la implementación de este modelo. Y otro aspecto muy importante, presidente, tiene que ver con la implementación y un reconocimiento formal de la justicia restaurativa mediante la mediación. Esto es un tema bastante novedoso. El Ministerio de Justicia, en colaboración con el Poder Judicial y con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, está ejecutando un programa piloto en 3 regiones sobre temas de mediación, que básicamente, y de una manera novedosa en nuestro país, pero esto está avanzado en otros países, pone en contacto directo a una víctima con el imputado. Y cuando digo contacto directo es que lo sientan en una mesa a conversar, bajo un principio fundamental que es la voluntariedad tanto de la víctima como del imputado. Y esto está comprobado que cuando se ejecuta de manera correcta establece obviamente beneficios tanto para las víctimas como para los imputados. Esto se reconoce, se le da efectos dentro del proceso, se crea un sistema de mediadores, porque obviamente tiene que ser conducido por profesionales expertos, y esto aparece reconocido en la ley. El proyecto también avanza en eliminar ciertas penas que están hoy en día, que se estima que son disfuncionales para cumplir con el criterio de la reinserción. Mencionaba el tema de la multa, se limita a la amonestación. Respecto a la multa, claro, uno dice, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista de la reinserción establecerle a un joven el pago de una multa? Y otro avance que se establece es la eliminación del procedimiento monitorio, que es un procedimiento que está establecido para la generalidad de los casos, tratándose de faltas donde no se requiere una audiencia. El Ministerio Público, lo explico en términos sencillos, envía un oficio al tribunal, el tribunal notifica al imputado para que el imputado pague una multa. Bueno, eso en materia adolescente ha llevado a que muchos jóvenes han recibido cartas respecto a una multa, no han cumplido con eso, y el día de mañana, cuando son detenidos, por ejemplo, en una situación de flagrancia, comparecen por primera vez al tribunal, en su primera detención, pero ya tienen 3 o 4 causas. O
O sea, el sistema se encuentra con formalmente un joven multireincidente, pero por primera vez está interviniendo en el tribunal. Por lo tanto, se elimina el procedimiento monitorio. El Ministerio Público, si de verdad va a imputar por una falta a un joven, hay reglas especiales de falta que se mantiene, tiene que probarlo y por lo tanto tiene que llevarlo al tribunal. Por lo tanto, hay una demanda más selectiva respecto a estos casos para evitar que estos se vayan generando en antecedentes penales más bien de papel, que tienen poco sentido en la práctica. Y otras modificaciones importantes también de aclaración en lo que ha sido la interpretación, que tiene que ver con aclarar penas accesorias, como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece una sanción especial. Ha quedado duda si se aplican otras leyes especiales, Ley de Violencia en los Estadios, Ley de Tránsito, cuando establece sanciones vinculadas a suspensión de licencia, la Ley de Violencia Intrafamiliar, y el proyecto aclara esto de manera de evitar espacios de interpretación en uno u otro sentido. Y se aborda desde luego lo que es la multiplicidad de delitos y la multiplicidad de condenas y cómo conjugan estas cuando también es menor y mayor de edad en otro caso. Desde el punto de vista financiero, la verdad es que este proyecto tiene un informe financiero que ha sido bastante robustecido y consolidado, porque uno de los aspectos más importantes del servicio es que es un servicio altamente técnico y especializado. Y eso requiere la incorporación de más y mejores profesionales, por lo tanto hay un cambio respecto a lo que es, si uno hiciese la comparación actual, ahí aparecen los montos implicados. Este proyecto tiene un cálculo en gasto permanente de 146.000 millones en régimen, es mayor sustancialmente de lo que corresponde hoy día a la inversión en justicia juvenil. Esto básicamente, insisto, que está destinado a personal y también, por cierto, a la justicia juvenil. Acá se incorporan 22 nuevos fiscales especializados en esta materia, precisamente para que se cumpla con este mandato de la especialización, que no está solamente en la ley, sino en la convención. Y para terminar, presidente, acá viene el periodo de implementación, dada la complejidad de la materia, la inyección de recursos, los cambios en el sistema de justicia, cambios culturales, que decía yo, desde la forma de intervenir con los jóvenes. Esto es imposible pensar en una implementación de un día para otro, por lo tanto tiene una proyección pensada en 4 años, y por eso, presidente, es importante destacar nuevamente la necesidad de avanzar en este proyecto para poder comenzar cuanto antes con la implementación de este servicio en paralelo con lo que es la participación del servicio de protección. Solamente señalar, presidente, tal como se había señalado, esto fue conocido por 3 comisiones en el Senado, por la Comisión de Constitución, la Comisión de Hacienda y últimamente la Comisión de Educación. Se ha ido enriqueciendo el proyecto, ha contado con todo el apoyo prácticamente en forma unánime. Esperamos así también conseguirlo y estamos ya obviamente a recibir todas las consultas y dudas sobre la materia. Gracias, presidente. Muchas gracias al subsecretario de Justicia, ministro subrogante Sebastián Valenzuela. Le reitero las disculpas por el poco tiempo que lamentablemente la sala nos dio y los comités para poder dedicar a este importante proyecto de ley en esta sesión. Vamos a seguir la próxima semana de manera tal de que si usted o el ministro titular necesitan más tiempo para terminar la exposición, podemos escucharlos también. Y si le parece a la comisión, también vamos a abrir la posibilidad que los miembros de la comisión propongan expertos o expertas en reinserción juvenil con el objeto de escucharlos también el trámite de este proyecto que este presidente y sin duda el próximo presidente de la comisión vamos a querer priorizar. Así que le agradezco mucho su presencia y bueno, lamentablemente se ha cumplido el tiempo que nos permitieron dedicar a esta sesión, así que vamos a seguir la próxima semana con este proyecto de establecer un nuevo servicio de reinserción juvenil. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.